El siguiente relato se llama Proyecto Ícaro. Si había alguna duda a principios del siglo XXI, en los albores del XXII, era una realidad inconfundible: la civilización tecnológica era insostenible. En 2130, con una población mundial cercana a los 11.000 millones, la Tierra era un infierno. Prácticamente agotamos nuestras reservas de petróleo convencional y los limitados depósitos de carbón que quedaban eran profundos y la extracción era increíblemente costosa. Los depósitos de uranio también se agotaron y ya no podíamos depender de la energía de fisión. Los días de la energía barata habían quedado atrás. Las naciones desarrolladas utilizaban petróleo de esquisto, gas natural y arenas bituminosas, pero estos recursos tenían un TRE terrible y, por lo tanto, su explotación era increíblemente costosa. La energía solar y, más tarde, la energía de fusión requerían componentes tecnológicos costosos y enormes costos de capital, y solo las economías más ricas podían permitírselos. A medida que pasaban las décadas, cada vez más producción económica se destinaba a la construcción y el mantenimiento de infraestructura energética, y el crecimiento económico flaqueaba. Las recesiones mundiales alimentaron inmensas crisis de deuda y las finanzas internacionales colapsaron. El mundo estaba en crisis. Al menos el mundo desarrollado, aunque atormentado por la recesión, el desempleo y las guerras en el extranjero, tenía la infraestructura para alimentar a su población. En las populosas ciudades de India, Nigeria y China, la infraestructura de producción y distribución de alimentos, que dependía de un aporte de energía barata, colapsó. El cambio climático desencadenó grandes sequías que exacerbaron esta escasez de alimentos y produjeron hambrunas masivas que mataron a miles de millones. No obstante, la tendencia ascendente de la superpoblación continuó, a medida que el desarrollo industrial terminó en la mayoría de las naciones del mundo. Las ciudades costeras se inundaron, los brotes de enfermedades mataron a cientos de millones y las crisis de refugiados y las migraciones fueron el clavo en el ataúd, provocando que grandes zonas del planeta cayesen en el desorden y la anarquía. Estados Unidos y la Confederación del Norte libraron grandes guerras en el Ártico para asegurar depósitos cada vez más raros de metales y minerales, incluido el litio, utilizado en superconductores de alta temperatura. Incluso un individuo que tuviera la suerte de nacer en un país rico como Estados Unidos podría esperar vivir en vastos barrios marginales urbanos o convertirse en gruñidos para servir en guerras en el extranjero. Habíamos logrado grandes avances tecnológicos, pero solo estaban disponibles para una minoría selecta. El proyecto Ícaro era la última esperanza para una especie condenada, no a la extinción, sino a la dolorosa continuación de un estado infernal de supervivencia. A finales de la década de 2090, un grupo de físicos teóricos descubrió estados hipotéticos de partículas que se producirían en condiciones de alta energía, en aceleradores de partículas, por ejemplo. De alguna manera, esto se basó en una generalización no unitaria de la física cuántica. Solo soy un técnico, así que no entiendo todos los detalles arcanos de la teoría. Este grupo de físicos descubrió que las partículas, además de masa y carga, poseían una propiedad llamada AC, aunque la mayoría de las partículas que vemos a nuestro alrededor tienen un AC cercana a cero, una AC distinta de cero permite violar la conservación de la energía. Al acelerar partículas cercanas a la velocidad de la luz, según la idea, podríamos desencadenar un cambio en su AC, produciendo quasons, que violaban la conservación de la energía. Al recolectar estos quasons y colocarlos en celdas de energía especiales, podríamos, en principio, producir cantidades prácticamente ilimitadas de energía renovable, limpia y barata. Una máquina de movimiento perpetuo, por así decirlo, basada en descubrimientos de vanguardia en física de partículas. Después de que experimentos en Europa confirmaron la existencia de quasons, los gobiernos del mundo acudieron en masa a estos descubrimientos. Recuerdo bien el zumbido y la emoción en el aire cuando nos dimos cuenta de que la tecnología podría permitirnos escapar del infierno. En 2110, el gobierno federal de Estados Unidos anunció un programa de $350.000 millones para investigar la energía quason, con la esperanza de producir un prototipo de reactor.
Construimos colosales aceleradores de partículas en el desierto y creamos laboratorios sofisticados para desarrollar nuevas formas de nanotecnología necesarias para recolectar los casons y producir las células de energía. Yo estuve entre los más de 10.000 técnicos que trabajaron en la construcción y el mantenimiento de un acelerador de 5.000 teravoltios en Nevada. Los científicos del gobierno, los políticos y las empresas contratistas acudieron a las Olorés para proclamar cómo el proyecto Ícaro proporcionaría la salvación a la humanidad. Al principio yo también me sentí atrapado por la emoción. Luego vinieron las peticiones de precaución. Un pequeño grupo de físicos teóricos y cosmólogos descubrió que, en principio, una alta concentración de casons podría desencadenar un colapso gradual del espacio-tiempo a partir de un falso vacío. De alguna manera, la alta densidad de las partículas cason podría hacer que una pequeña región del espacio se convierta en un túnel hacia otra configuración, destruyendo todas las estructuras atómicas y moleculares. En este modelo, la nueva región del espacio se expandiría muy gradualmente, duplicando su tamaño una vez por minuto, y eventualmente engulliría la región circundante. Comenzando con un volumen del tamaño de Planck, la nueva configuración del espacio-tiempo acabaría engullendo a los experimentadores, el desierto de Nevada y la Tierra entera. Seguí las noticias sobre estos científicos, cuando los vi ridiculizados por los medios y finalmente muriendo en una sucesión de accidentes. Sentí una punzada de miedo cada vez que comprobaba la concentración de cason en los recipientes de almacenamiento electromagnético y me daba cuenta de que estaba por encima del límite hipotético necesario para alterar catastróficamente la estructura del espacio-tiempo. Supongo, entonces, que debería haber esperado esa anomalía en las instalaciones de contención del noroeste. Que no debería haberme sorprendido 20 minutos después, cuando vi un vacío de oscuridad rodeando uno de los tanques de almacenamiento. O 10 minutos después, cuando me uní a mis compañeros técnicos y huí de la esfera de oscuridad que había envuelto el centro de control. Supongo que la humanidad no tuvo mucho tiempo para entrar en pánico, considerando que apenas 10 minutos después, todo el oeste de los Estados Unidos fue destruido. La mayoría de la gente nunca habría oído la noticia antes de que el vacío los consumiera a 6,000 millas por hora. Sin embargo, el proyecto Ícaro tuvo éxito. Su propósito no era salvar a la humanidad de la extinción, sino de la continuación de una existencia infernal. Fue una decisión humana. Verás, el proyecto Ícaro fue, en secreto, un suicidio bien planeado.